Listo. Buenos días con todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar con las nuevas conferencias tecnológicas. Vamos a tener un total de 4 conferencias tecnológicas durante el semestre. Vamos a comenzar primero con el ingeniero José Luis Torres, que nos va a hablar sobre fibra óptica. Para obtener el certificado, lo que vamos a realizar es que tienen que ustedes acceder a 3 conferencias con un tiempo mayor a 30 minutos. Y se les va a dar un certificado al finalizar el semestre. A continuación voy a dar una breve lectura de lo que sobre el ingeniero José Luis Torres. El ingeniero José Luis Torres es ingeniero eléctrico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Posee 2 maestrías, una maestría en redes de comunicaciones de la Universidad Católica del Ecuador y otra en Administración y Marketing de la Universidad Interamericana. Es gerente general de la empresa Macronet, una empresa de networking y conectividad que actualmente tiene un tiempo de 20 años. También ha sido docente en diferentes universidades. Al final también de esto, para hacer un comentario, vamos a dar una encuesta pequeña en las cuales ustedes tienen que llenar. Sin más, que siga con la conferencia el ingeniero José Luis Torres. Buenos días, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la ingeniera Ceballos y al ingeniero Fernando Barrera por el llamado a compartir algo de la experiencia de mi persona. Mi nombre es José Luis Torres. Al final creo que hay un tiempo de preguntas que vamos a dejar, ¿no? El objetivo principal de esto es las redes ópticas pasivas. Al final de esta conferencia debe estar, pero para eso voy a dar una introducción de fibra óptica que ustedes también ya deben estar al tanto de algunos términos que voy a mencionar. Entonces vamos a hacer una introducción de fibra y la segunda parte de la presentación es ya enfocarnos en lo que es redes PON, redes ópticas pasivas. Entonces, como saben, la fibra óptica es uno de los medios, uno de los medios más utilizados. Inclusive ya está, tenemos fibra óptica me atrevería a decir más que kilómetros de carreteras de nuestro país, del mundo y en el continente y el mundo, ¿no? Entonces, la fibra óptica es uno de los medios de comunicaciones y cada día estamos abaratando mucho más el costo. Algo que me limita en esto es los elementos activos, es decir, los switch, los OLTs, las ONUs, para implementar lo que es fibra, ¿no? Entonces las ventajas son gran ancho de banda, atenuación bien reducida, puedo tener yo un segmento de enlace de fibra hasta 100 kilómetros sin necesidad de tener algún repetidor en medio, ¿sí? Diámetro y peso es sumamente liviano con respecto a los cables de cobre. Inmunidad a la interferencia electromagnética, lo que me hace muy factible pasar inclusive por torres de alta tensión, ¿no? Y no existe diafonía y tecnologías del futuro. Algunos conceptos básicos que me va a interesar a mí es en qué longitudes de onda trabaja la fibra. En lo que es redes PON, solamente se trabaja en redes con fibra óptica monomodo. Y esta longitud de onda está en la que trabaja es de 1550, ¿sí? 1310 en esta ventana de acá, en la segunda ventana, 1550 en la tercera ventana y hay una de 1490 que vamos a ver cuál es el beneficio. Otra de las ventajas importantísimas de la fibra óptica es tener la multiflexación por longitud de onda. Entonces, ¿qué me beneficia? Es decir, que yo puedo pasar varias aplicaciones o señales en un solo hilo, ¿no? Utilizando lo que es varias longitudes de onda, como vemos en este caso. Bueno, tenemos dos tipos de fibra, la multimodo, que es más para
data centers, sobre todo, y campos, no pasa más allá. Y single mode, que es la que les digo que vamos a enfocarnos en este tipo de fibra que trabaja en la 1310 y 1550, las longitudes de onda. Sí, hay otra longitud de onda en la 1490. Cuando yo utilizo redes PON, la red PON utiliza 1310 para transmitir y 1490 para recibir, depende desde donde yo hablo, ¿no? Y 1550 para lo que es video. Y hay un puerto especial. Cuando yo utilizo un OTDR en fibras ópticas activas, eh, el OTDR no puede pasar cuando está esta fibra óptica activa. Entonces, este es un puerto filtrado, se llama, y así esté se activa la fibra, yo puedo pasar los test con OTDR, ¿no? En la 1625. Bueno, en lo que es monomodo, ya centramos en eso, tenemos fibra óptica OS1, OS2, la G65, G652D y la G657, ¿no? Esa es la drop, que son las acometidas. Estas dos, la G65D, depende yo cómo voy a instalar, ya sea por postes, por ductos, ¿sí? Esas son las redes troncales, pero las ya de última milla hacia el usuario se utiliza la red drop. Esa es la fibra drop, perdón. Esa drop tiene la ventaja de que yo le puedo maltratar al cable o hacerles ángulos muy pronunciados sin perder la propiedad de transmisión. Entonces vamos a centrarnos en este tipo de fibra, OS2. Bueno, saben que tengo un núcleo, un revestimiento para poder transmitir. Aplicaciones, tengo sobre todo OS1 hasta 10G y puedo tener OS2 hasta 40 y 80G. En lo que vamos a centrar es redes GPON, y vamos a tener un ancho de banda de 2.5 gigabits a una distancia a un radio de hasta 20 kilómetros, que es la segunda parte de la presentación. Es importante ver los conectores que disponemos. Cuando armamos redes PON o GPON, recuerden que PON es la infraestructura pasiva y la aplicación es la GPON, la tecnología que pongo en esas redes ópticas pasivas. Es como, por ejemplo, tengo un sistema de cableado estructurado y voy a poner ahí un switch con Ethernet, perdón, a 1 giga. Entonces, es el camino y la tecnología es fase Ethernet o gigabit de Ethernet. Aquí, la red PON y la tecnología es GPON. Aquí se utilizan mucho los conectores de color verde, que tienen la particularidad de que tienen un pulido angular. Sí, por eso es APC, conectores SC, APC. Cuando yo vea conectores color verde, es que estoy hablando de tecnología PON, ¿sí? De la infraestructura PON con GPON. Están haciendo otros desarrollos en otras tecnologías. Estas son las interfaces. El pulido, les decía que para redes PON se utilizan los conectores APC. ¿Cómo distingo que son APC? Recuerden que es de color verde. Eso me da que la refractancia o la devolución de señales hacia el transmisor o el receptor minimice, porque el área de contacto entre los conectores es mínimo, ¿no? Para armar una red de fibra óptica yo necesito tener algunos instrumentos especializados, como es, por ejemplo, una fusionadora, un OTDR adecuado, pero hay elementos mucho más simples. Por ejemplo, un conector, yo lo puedo hacer en campo, ¿no? Conectores en campo, entonces sin necesitar que yo lleve una fusionadora para hacer los terminados. Simplemente preparo la fibra, ¿sí? El hilo de fibra introduzco aquí, sello esto y ya queda terminado en el usuario final. Entonces, se utilizan los conectores de campo.
Los adaptadores también tenemos SSC, LC. Yo puedo cambiar de cualquier interfaz a cualquier interfaz con estos adaptadores. De 1, 2 hilos, simples, duplex, ¿sí? Hablando algo sobre lo que es instalaciones de fibra óptica, podemos tener nosotros instalaciones en campus o en las ciudades con la tecnología que es de microzanjado para no utilizar ductos, ¿no? O lo que estamos viendo hoy en la actualidad, que por donde pasamos en la ciudad de Quito al menos, están abriendo ahí las calles, haciendo infraestructura, obra civil, etcétera, es para soterrar todo lo que es tanto telecomunicaciones como la parte eléctrica. Entonces ahí ya vamos a tratar de eliminar de los postes las fibras ópticas que pasan ahí, ¿no? Los tallarines que vemos ahí en los postes. Entonces están haciendo una obra civil que se llama soterrado. Y también deben haber visto ustedes unas cajas metálicas que están, yo que sé, cada cuadra, que son los distribuidores de fibra óptica para dar servicio a través de GPON. Como ven en las diapositivas, en las fotos que estoy viendo. Por ejemplo, aquí yo tengo un microzanjado. Yo abro esta zanja y la fibra lo puedo poner directamente sin necesidad de tubería ni ninguna otra protección. Tapo y se fue, ¿no? En los semáforos, eh, para hacer algo inteligente a los semáforos o a las cámaras de ECU 911, se utiliza mucho esto para llegar hacia los postes, el microzanjado, si es que no hay estos ductos, para abaratar costos en hacer una obra civil grande, ¿no? Si yo quiero tener entre ciudades, ya se utiliza otro tipo de herramientas, las conexiones, portacables adecuados, si es vía aérea en los postes, también hay herrajes, hay todos los accesorios para yo poder hacer una buena instalación del cableado adecuado para que no se me dañe, ¿no? Bueno, hay algunos parámetros de las fibras aéreas. Ok, y los terminados en los ductos y derivaciones. Para lo que es instalación eléctrica se utiliza por postes la fibra ADCs, que es una fibra dieléctrica autosoportada, ¿no? Eso también, el vano, que es la distancia entre cables, aquí el span o vano es una propiedad importante de estas fibras, que es la distancia máxima que puedo tener yo entre postes. Entonces, es una característica, un parámetro cuando yo tengo que lanzar por postes, digo, deme una fibra óptica DCS de N hilos con un vano máximo de 200 metros, de 100 metros. Típicamente se utiliza de 120 metros entre postes. ¿Sí? Y ahí están los accesorios, instaladores, que también deben haber visto ustedes en las calles de Quito o en el país mismo, que hay mucho. Otro tipo de fibra ya especializada es la PGW, que son una fibra óptica que reemplaza al cable de puesta a tierra en las torres de transmisión de alta tensión. Entonces, antes era solamente un cable de tierra y actuaba como para rayo. Hoy día ese cable de puesta a tierra además lleva fibras ópticas para las telecomunicaciones, ¿no? Ahí, como ven, es muy parecido a un cable de puesta a tierra, sino que ya tengo internamente hilos de fibra para la conexión entre las torres de alta tensión. Ahí ven algunos ejemplos. Una de las cosas muy importantes es de la propiedad de la fibra es cuántos dB yo pierdo por cada kilómetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esa es la atenuación intrínseca. La atenuación intrínseca, esa ya no la puedo cambiar, eso ya es de fábrica y por las propiedades del material que está hecho. Recuerden que está hecho de sílice, entonces el tratamiento para purificar ese sílice y hacerle un vidrio con alta pureza para que pueda transmitir la luz. Entonces, tengo pérdidas, igual voy a tener pérdidas, ¿no? Por más puro que sea el sílice.
Entonces, esas son las pérdidas intrínsecas. Y las extrínsecas son las que yo introduzco cuando instalo. Por ejemplo, si tengo curvaturas muy pronunciadas, maltraté el cable, eh, etcétera, en la instalación. O presioné mucho en los postes del cable. Esas son las que introduzco durante la instalación. ¿Sí? O durante los terminados de fibra. Recuerden que típicamente los carretes de fibra vienen por 4 kilómetros. Yo quiero hacer un enlace de 8 kilómetros, debo utilizar dos carretes de 4 kilómetros y hacer un empalme en medio. Un empalme en medio, entonces ahí estoy haciendo un terminado de fibra, ¿verdad? Por medio de fusión. Entonces, al tener por medio de fusión, ya ya introduzco yo una pérdida ahí, ¿sí? Eh, las pérdidas típicas es cuando yo tengo una fibra óptica single mode, centrémonos en nuestra fibra, ¿no? Fibra óptica monomodo, en 1310 va a tener una atenuación de 0.4 dB por kilómetro y en 1550 de 0.25 por kilómetro. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pierdo yo en un kilómetro cuando instalo la fibra óptica? Máximo debo perder 0.25. Entonces ahí está bien instalada la fibra sin ningún maltrato, ¿no? Otros valores máximos que podemos tener según las longitudes de onda. Eh, también las pérdidas por empalme. Cuando yo hago un empalme, lo que les decía, si yo tengo que empalmar dos fibras ópticas porque necesito llegar a mayor distancia, yo debo hacer un empalme. Y el empalme se lo hace por en fusionadoras, equipos especializados para hacer la unión, ¿no? Entonces, esa pérdida cuando yo empalmo no debe ser mayor a 0.3. Entonces, cuando yo voy a hacer una red de fibra óptica, debo tener muy en cuenta lo que es el presupuesto por pérdidas de potencia. El presupuesto por pérdida de potencia depende de algunas cosas. Y esta es la fórmula, ¿no? Un presupuesto. Por ejemplo, digo, quiero enlazar la Politécnica Nacional con, con el Hospital Militar. Vámonos más lejos. Quiero utilizar, enlazar la Politécnica Nacional con la Escuela Politécnica del Ejército, ¿ya? Aproximadamente eso tendrá una distancia total, digamos que tenemos 13 kilómetros. Entonces, un presupuesto debo hacer un presupuesto de la pérdida de ese enlace. ¿En qué nomás debo hacer la pérdida, verdad? La atenuación por el cable sería 13 kilómetros, si recuerdan el 0.2 de vez por kilómetro, entonces 13 kilómetros por la longitud del cable, más la pérdida de los conectores en los dos extremos, más las pérdidas de inserción en 13 kilómetros, si tengo bobinas de 4 kilómetros, tendría que hacer mínimo, tres empalmes, ¿verdad? 4 empalmes. Entonces, por cada empalme multiplico aquí la pérdida y entonces ya tengo un presupuesto. Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces digo, con un cable single mode que tenga 0.5 dB por kilómetro, la pérdida por conector es 0.75 y la pérdida por empalme es 0.3. Reemplazo en la fórmula del presupuesto de potencia y calculo la potencia máxima teórica, ¿verdad? Yo qué sé, en todo lo que hablamos, la suma de la longitud de pérdida de la longitud del cable más los conectores y más los empalmes me da un total de 3 dB, ¿ya? Cuando yo le pase una prueba con el OTDR, que es el equipo especializado para esto, que también tengo una explicación rápida, vamos a ver que no debe pasar de 3 dB. Si el OTDR me dice, ese empalme tiene 5, entonces algo me está fallando, ¿no? O está mal instalado el cable, o los empalmes están mal elaborados, o los conectores están sucios en muchos de los casos, ¿verdad? Voy buscando el problema, pero si me dice el OTDR, la atenuación de su enlace es 0,2 dB,
y lo máximo era 3. Estaría yo ya tranquilo que ese enlace está bien instalado, ¿no? Esa es la pérdida estimada. Aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, dice atenuación del cable, conectores y pérdidas por empalme. Tengo aquí el estimado, en este caso 700 metros. ¿De dónde saco yo la pérdida por kilómetro? Eso saco yo del datasheet de la fibra óptica, es decir, de la explicación de la fibra. Me dice, esta fibra tiene una pérdida máxima de 0.25 dB por kilómetro. En este caso, para este ejemplo, 3.5. ¿En qué longitud de onda? En 810, ¿verdad? Igual el OTDR tengo que pasar en esto para que se me cumpla esta especificación, ¿no? Por ejemplo, dice 700 metros, multiplicaría por 3.5, recuerden que es kilómetros, ¿no? Por 0.7 por esto me da esto de acá. 3, según ellos tengo 3 jumpers, de 3 por 0.5 me da esto, y 2 enlaces, y 2 empalmes. 2 por 0.2, en este caso, este ejemplo, me da esto. Máximo la pérdida de ese enlace me debe dar 5.1 dB. Ese es el cálculo de pérdida de potencia en teórico, ¿sí? Los elementos que se utilizan para la construcción de fibras es la empalmadora, ¿verdad? Una peladora de cable y la cortadora. Básicamente 3 herramientas que utilizo para hacer empalmes de fibra óptica. Los equipos de medición, tengo 3 equipos de medición. Un probador de continuidad, que es una luz visible, lo puedo tener dentro del mismo TDR o es un equipo aparte, ¿no? Un medidor de potencia absoluta, que eso me mide qué potencia recibe de un extremo a otro, teniendo lógicamente una fuente de luz, ¿ya? Y el OTDR es más especializado, que me da una radiografía del enlace. Ahí tengo yo una fuente de luz que está bien, pasa o no pasa luz por el hilo. Eso me indica, eso nada más. Este de acá me dice, sí, pasa potencia, pasa rayos de luz y llega a una potencia al destino de tanto. En cambio, el OTDR me da la curva de cómo está instalada. Si yo tengo alguna anomalía durante el trayecto del enlace, el OTDR me da en dónde está el problema, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en redes de fibra óptica es el mantenimiento de los conectores, ¿no? Entonces, con esta sonda de inspección, yo puedo analizar cada conector y con estos lápices puedo hacer una limpieza para que se me quite la suciedad. Aquí veo yo un conector bien en buen estado, ¿no? Si yo tengo alguna anomalía, tendría que pasar mantenimiento con esto, ya sean los ODF, Passport, Pigtails. Entonces, con eso es para el mantenimiento de las redes. El OTDR, como su nombre lo indica, es un equipo reflectómetro en la longitud, en el dominio del tiempo. ¿Qué hace el OTDR? El OTDR lo que hace es enviar una fuente de luz. No necesito tener un remoto, ¿no? Si aquí es la fuente, al otro lado no necesito tener un equipo que me vaya interpretando. Simplemente él, desde un extremo, por ejemplo, en el enlace que puse de ejemplo de él, de la Politécnica Nacional con la Politécnica del Ejército, yo digo, tengo un enlace, pongamos que es de 13 kilómetros, ¿cierto? Más o menos a estos dos, tengo un evento más o menos a 1 kilómetro. Ese evento puede ser un empalme que realicé, se me dañó ahí la fibra yo qué sé, se me torció o algún golpe, ¿verdad? Luego dice, todo este tramo está en buen estado. En el evento 3 me dice que tengo una grada, también puede ser por empalmes, ¿verdad? Sigo analizando aquí tengo otra grada. Esos son problemas en los enlaces de fibra. Y al final ya tengo tengo el final en el cual puedo analizar si es corte o si es conductor. Cuando es reflectivo, por ejemplo, este reflectivo aquí yo tengo un evento reflectivo, ¿verdad? Aquí puede ser la unión de dos conectores, ¿ya? En estas gradas
son empalmes o golpes o torceduras de la fibra, ¿no? Entonces así me va dando el OTDR, que es el equipo más especializado para ver las pérdidas, ¿no? Ahí nuevamente un ejemplo, tengo la fuente. ¿Por qué no necesito acá al otro extremo tener un remoto cuando tengo aquí la fuente de luz? Porque recuerden que la densidad del aire es mayor que la densidad del vidrio. Entonces, el OTDR, ¿qué hace? Envía un pulso de luz y va por todo este trayecto. Por ejemplo, aquí envío la unión de dos conectores. ¿Por qué? Porque eh, tengo un punto reflectivo. Sigo acá, tengo una pérdida. Esto puede ser un empalme o daño de la fibra. Aquí tengo otro reflectivo, pero en este caso no, miren que no es tan limpio como este. Aquí tengo alguna anomalía. Aquí tengo este conector único, este conector único está en buen estado, pero si tengo así conectores, algún problema tiene uno de ellos, ¿no? Perdón. Ya tengo algún problema. Y aquí, cuando yo tengo un reflectivo, aquí también es que termine un conector o termine un ODF o un PASCOR. Si esta curva cae bruscamente así, es que ahí tengo un corto. Porque entonces, ¿qué hace el EOTDR? Envía un rayo de luz, va teniendo estos valores aquí y regresa. Entonces, ¿cómo saca los parámetros de longitud y pérdida? El OTDR analizando los valores que envió con los que le devolvieron, ¿no? El medio. Entonces ahí va sacando todos estos valores de medición. Aquí tengo otra curva con todos los eventos ahí. Yo puedo hacer derivaciones de empalmes de fibra, como les había dicho. Por ejemplo, aquí tengo una caja de distribución y están viendo mucho ustedes en la ciudad para llegar ya a los abonados, ¿no? Para dar el servicio de triple play. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de derivaciones de fibra. Estas son mangas por ejemplo, entre una fibra troncal y entre una fibra troncal de 24 hilos y quiero irme para un sentido con 12 hilos y otro sentido con 12 hilos. Entonces, los 12 primeros de empalmo aquí para esta fibra y los 12 segundos de empalmo acá para esta otra fibra de acá, ¿no? Sí, para eso utilizo yo las mangas de empalme, que son elementos adecuados. Esto van a ver muchos ustedes de los postes también, son remanentes de la fibra, por si acaso yo tengo algún daño en algún segmento, simplemente zafo esta reserva y puedo hacer los empalmes, ¿no? Tengo tipo domo, como en este caso de acá, o tipo plana, para enterrado directo. Estos elementos también herméticos, porque aquí tengo yo unos plásticos y gomas que hace que totalmente hermético, ¿no? Y otro ejemplo de reservas, ¿sí? Y tengo las cajas de terminación de fibra, que están estos en los postes para, por ejemplo, llega la fibra troncal con un hilo y yo me puedo derivar con un splitter hasta 16 o 32 abonados y por aquí salen las fibras drop que les decía hacia los abonados, ¿no? Entonces vengo acá con la fibra troncal y veo una CTO, caja de distribución de fibra, que se pone dentro de al inicio de las urbanizaciones de edificios o campus, como sería en este caso la Politécnica Nacional, para dar servicio de telecomunicaciones. O simplemente un poste para dar servicio a los abonados que estén cerca de eso, ¿no? Tenemos los convertidores de medios para un ejemplo para Ethernet. Siempre al final tengo que hacer en señales eléctricas. Señales eléctricas. Entonces siempre voy a tener un convertidor de medios de medio óptico, perdón, de medio óptico. Así que, otro ejemplo. En este caso están muchos los módulos de CFPs, ¿sí? Que son las interfaces de fibra hacia los switches.
En este caso, estas aplicaciones son Ethernet, Fast Ethernet y Rapid Ethernet. Este switch tiene 24 puertos 10-100.000 más 4 SFP, es decir, que le puedo poner 4 interfaces para fibra óptica, ¿no? Ya, nuevamente aquí en nuestro país tenemos algunas redes privadas, públicas, etcétera, etcétera, que nos pueden dar servicio inclusive de renta de hilos, ¿no? Ahí tengo otras fibras relacionadas. Acá tengo la red sudamericana, por ejemplo, aquí tengo donde nos cogemos nosotros en Punta Carnero. En Punta Carnero cogemos la fibra, hay una fibra que pasa por acá, ¿no? Puntas. Y esta es la primera parte en cuanto a las redes de fibra óptica. Ahora les voy a hacer la presentación ya entrando en el tema propio de este, que es nuestra red es PON. Si escuchan claro, si está exponiendo claro, disculpen ahí alguien si tiene algún problema de audio o sigo sin ningún problema. Sí, sí la escuchamos claro, Inge, sí. A Ya, veces se listo. interrumpe un poquito, pero sí la escuchamos bien. Ya, ok, gracias. Entonces, ahora redes PON. ¿Qué es una red PON? Nuevamente, Network Optical Passive. Redes ópticas pasivas. Esta es, como decir, un sistema de cableado estructurado categoría 6A. Esta es mi infraestructura de óptica, ¿cierto? Sobre esta estructura óptica, yo voy a poner tecnologías como IPON, que es una tecnología ya que salió del mercado, GPON, ¿verdad? Que GPON, que son las dos tecnologías que están desarrollándose, que tienen características que vamos a ver a continuación. Entonces, FTTX también reemplaza lo que, bueno, podemos poner PON-LAN a la red pasiva óptica, le di unas aplicaciones de LAN, ¿sí? Ethernet, GPON, que van a ver las tecnologías sobre estas de aquí, y PON, que era una tecnología antigua, sí, FTTX, FTTH, que son analogías a las redes PON, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de esto? Tener yo un cuarto de equipo centralizado, ¿verdad? Tener un backbone de fibra óptica, ¿sí? Principal. Tener un splitter para que a través de un solo hilo, yo, a través de un solo hilo, pueda derivarme por un splitter. Este es pasivo también, no necesita potencia, que por eso es pasivo, porque desde la Central Office hasta mi abonado, todo esto es pasivo. Tengo activo solo un extremo y otro extremo. ¿Hasta qué distancia máxima? 20 kilómetros. Están desarrollándose otras tecnologías que es hasta 40 kilómetros. Entonces, ese es el concepto de red pasiva, ¿no? Entonces, sobre esta red pasiva voy a poner un activo. Voy a poner un equipo de 8 puertos GPON. Ya vamos a ver las características de GPON. ¿Sí? Y al otro extremo voy a recibir un equipo que es la ONT. Lógicamente, esa ONT debe saber el idioma de la OLT, que en este caso sería GPON, para que poder trabajar, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Entonces, redes, típicamente las redes de Ethernet, era una red punto a punto, ¿no? Cuando yo tengo una red punto a punto necesitaba repetidores y necesitaba tener puntos remotos activos, ¿sí? Mayor número de activos en la central, mayor número de fibra porque era un hilo para un punto, ¿verdad? Y por cada punto remoto debía habilitar un hilo. En este caso, un hilo yo puedo tener hasta 64 puntos remotos, ¿sí? Hasta 64 puntos remotos, pero no es muy aconsejable, ya vamos a ver por qué no es muy aconsejable, sobre todo en redes de hasta 20 kilómetros. Ya mayor número de fibras, tecnologías de Ethernet convencional, voz, datos, videos sobre IP. Esa era la red óptica Ethernet punto a punto, ¿sí?
Entonces, cada abonado debería llegar. Si aquí tengo 10 fibras, acá necesito, si quiero poner 1 o 2 fibras por abonado, 2, 4, 6, 8 hilos, ¿verdad? 8 hilos, 2 hilos por cada abonado. De las 10 ya me queda 2. La distancia se puede tener hasta 100 kilómetros y aquí puedo tener hasta 10 kilómetros más. La red PON, en cambio, es lo siguiente. Un solo hilo de fibra, ¿verdad? Un splitter, en este caso, los splitters vienen de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16, de 1 a 32 y hasta de 1 a 64. Típicamente máximo por la pérdida que me presta todo este punto, lógicamente aquí como es un elemento que divide la señal, tengo una pérdida, ¿no? Por ejemplo, si es de 1 a 2, si es de 1 a 2 por cada hilo me va a salir 50%, si es de 1 a 4 la potencia me baja digamos, típicamente el 25%. Sí, de la potencia que entra por acá. Entonces, esa es la desventaja del splitter. Veo ahí una alta pérdida, ¿no? Sí, por eso no es aconsejable tener 1 a 32 o 1 a 64, porque la pérdida ya es bastante considerable. El alcance, 20 kilómetros, desde la central office hasta el abonado final, ¿no? Sí. Ya. Cuando yo estoy utilizando Ethernet, mejor dicho, para los usuarios, yo le quiero dar una aplicación que es Internet. En la Central Office debo tener un punto de acceso al Internet, ¿sí? Un punto de acceso al Internet, y de ahí, por medio de un solo hilo, esta sería la OLT, el elemento activo, el puerto GPON, en medio al llegar a una urbanización, por ejemplo, tengo un splitter que puedo tener de 1 a 36, de un hilo a 1 a 36, y aquí tengo los abonados, ¿sí? De subida tengo 1490, perdón, hablando de subida tengo en 1490, ¿verdad? Y de bajada 1310. Ese es el concepto y ahí aquí estoy utilizando la multiplexación por longitud de onda. Por un solo hilo puedo pasar 2 señales. Si a esto le agrego yo lo que es video por demanda, tendría sobre este hilo otra tercera señal que es la que les decía al inicio, trabaja en 1550. Ese sería del video, es decir, televisión, ¿sí? Cuando yo tenga ya televisión IP, que hasta ahora nos tienen engañados de que se va a ver el apagón analógico, ya creo que vamos 3 años y no, pero tengamos fe para que todo eso ya vea, todo eso sea IP, televisión, datos, ¿sí? Y voz. Tenemos aquí nuevamente lo que decía un splitter. La función del splitter es dividir la señal, ¿no? Tengo un solo hilo y ese es el concepto y esa es la ventaja, ¿no? Con un solo hilo puedo tener varios abonados. Aquí está incorporado ya lo que es CAT-TV, ¿sí? La OLT, CAT-TV, este es una cabecera de televisión y por un solo hilo mando tres longitudes de onda, ¿no? Con la respectiva aplicación. ¿Cómo yo controlo? Eso no puede evitar de que a cada abonado le va a llegar las 3 señales, pero ¿qué tal si este abonado de acá me paga solo acceso al Internet? Donde yo le limito en la OLT o en la administración aquí, ¿sí? O este abonado me paga solamente televisión, más no esta señal. Le llega eso, pero yo no le permito que le haga un filtro ahí. En la OLT le administro de que se puede solamente asignar televisión. Así voy administrando en forma centralizada, ¿no? Ya. Este sería un diagrama de bloques en donde unos datos, video, ¿sí? Cojo un multiplexador de longitud de onda, envío por un solo hilo y aquí están los abonados. Aquí está el final, digamos, el usuario final que es una ON.
Nuevamente para aclarar eso. Ahora, entonces, supongamos que yo soy un proveedor de Internet. Aquí debo tener toda mi infraestructura para acceso al Internet, ¿sí? Que a la final tendré un switch, ¿verdad? El router, el switch, el firewall, seguridades, etcétera, etcétera. Y lo que hago es incorporar esta OLT a mi red, ¿ya? Hago mi troncal de fibra óptica. Básicamente lo que saca es 2448 desde la central office hacia la distribución. Y supongamos que mis abonados van a estar distribuidos, unos en un barrio, otros van a estar distribuidos en una urbanización, mayor cantidad de casas, otro va a ser un edificio, ¿verdad? Un edificio, todos estos son mis abonados, ¿verdad? Entonces, yo voy haciendo un diseño. Hagamos el ejemplo que la Politécnica es un ICP y quiero dar servicio primero al barrio La Floresta. Ahí tengo, he demarcado que son 10 manzanas con 20 casas. ¿Cuántos grupos tengo ahí? Más o menos 200 abonados. De ahí me quiero ir yo para la González Suárez para dar servicio a los edificios de ese barrio, ¿no? Entonces, de ese barrio tenía aquí, recuerden que tenía 200 dividido más o menos para 16 abonados por hilo. Estaría hablando de unos 15 hilos, ¿verdad? 15 hilos para tener más o menos 200 para el barrio La Floresta. Entonces, con 15 hilos y splitters, puedo tener máximo 2 niveles de splitters, ¿verdad? 2 niveles de splitters. Entonces, 1 a 2 y aquí puedo poner 1 a 8. Por este hilo voy a tener 16 abonados. Por el hilo 2 voy a tener 16 más y así voy armando el servicio de La Floresta. Esta supongamos que es una fibra de 24 hilos, ¿sí? Para dar La Floresta utilicé 15 hilos. Yo voy haciendo el diseño. Recuerden que lo importante también es hacer un presupuesto de potencia, en donde va a intervenir mucho la distancia. Y si voy de ahí a la González Suárez y veo un edificio y digo, este edificio tiene 10 pisos de 4 oficinas. 10 pisos de 4 oficinas. Son 40 oficinas. Ahí con 2 hilos suficiente porque pondría un splitter, ¿no? De 1 a 16 son 32. 3 hilos para tener hasta 48 abonados. Y así voy haciendo mi diseño. Entonces, de esta fibra, para estos dos ejemplos que le di, La Floresta más los edificios de la González Suárez, estoy ocupando de esas 24 hilos, 16 hilos. Y estoy teniendo abonados casi 240, ¿no? 240 abonados. Ese es un nicho de negocio de los cuales ahora con nuestra actualidad podemos entrar en ver en varios lejanos, ¿no? Para poder ser proveedores del Internet. Entonces, ¿qué necesito? Primero, tener un proveedor del Internet, ¿sí? Mi proveedor del Internet y que me va a dar acceso, hacer mi red LAN y tener, lógicamente, quién me va a consumir, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, muchos de este caso, las urbanizaciones. Antes, la CNT necesitaba que tenía una red de multipares para darme el teléfono. Ahora necesita que esa urbanización que están construyendo ya tenga un diseño aprobado por un ingeniero de telecomunicaciones, ya un diseño de red PON, es decir, toda la infraestructura esta dentro de la urbanización ya debe estar lista para que ellos puedan dar el servicio. Y si vamos más allá, si yo soy una urbanización privada, hago mi infraestructura de telecomunicaciones en base a una red PON y yo sabré a qué proveedor mayorista entra al servicio, puede ser, y todo ya se hace en las garitas de las urbanizaciones, se hace un pequeño data center para tener ahí centralizado. Entonces, a ese pequeño data center llega el usuario el proveedor que yo crea el más conveniente. Puede ser la CNT, Claro, Movistar, Neblight, cualquiera de ellos, y simplemente a través de mi red PON
ya diseñada, sí, voy dando servicio a mis abonados en este caso, ¿no? Ya, aquí hay otros diseños, por ejemplo, salgo de mi Central Office con varias fibras de 24 hilos, 48 hilos, pongo puntos de convergencia, eso les decía yo, los puntos de convergencia en las calles de nuestra ciudad, por el centro, básicamente el centro norte, y hasta unas cajas metálicas y de varios proveedores, ahí usted ve, esa caja dice Claro, otros de CNT, son los puntos troncales, ¿no? Este cable ya está soterrado, ¿sí? También tengo el otro nivel acá. Aquí puedo tener o no puedo tener splitter. Aquí igual puedo tener o no puedo tener splitter. Y aquí tengo los puntos de acceso. Los puntos de acceso que ya son a los edificios o casas ya, ¿no? Y si tengo en un poste, estos serían los abonados, ¿sí? Recuerden que máximo debo tener 2 niveles de splitter. Otro ejemplo, aquí. Salgo con mi troncal, tengo un punto de derivación, tengo un abonado que puede ir por acá, la snap que puede ser para uno o varios abonados en este punto, etc. Y los splitters. Otro ejemplo de configuración, con splitters de segundo nivel, ahí están splitters en este caso de 1 a 2, ¿sí? De 1 a 32, de 1 a 32. En total, ¿cuántos son? Eh, Estimados estudiantes, creo que tenemos problemas con el ingeniero. Esperemos un momentito, sí, a ver si nuevamente se conecta. Creo que tiene problemas de conectividad. ¿Sí? Ya nos vamos a conectar. Esperemos un momento para seguir con la conferencia. Chicos, ya hablamos con el expositor. Ya está intentando conectarse nuevamente. Esperemos un momento, por favor.
Chicos, ya hablamos con el ingeniero y con la ingeniera Gabriela Ceballos y ha tenido inconvenientes con el internet, por tanto no va a poder terminar la parte de la conferencia. Para más consulta pueden pedirlo a la ingeniera Gabriela Ceballos. Ella les va a dar más información. Sí, aparte de eso, antes que se vayan, por favor, pueden poner en el chat esto. ¿Me pueden ayudar llenando este elemento, por favor? Que les envío ahorita al chat. Sí, esta encuesta, por favor. Chicos, muchas gracias por su asistencia. En realidad tuvo un problema de conectividad que justamente estaba el ingeniero en campo trabajando y me llamó a disculparse. Que me dice que espera haber cumplido las expectativas de ustedes y les pongo también el correo del ingeniero para cualquier consulta que me indicó que le escriban al correo. Les agradezco mucho su asistencia, chicos. Llenen la encuesta, por favor. Muy amables. Chicos, antes de irse, por favor, no pueden acceder a la encuesta. Sí, denme un segundo, por favor, para arreglar esta parte. ¿Quién tiene problemas para responder la encuesta, chicos? Ya, intenten nuevamente, ya está habilitado para todos. Ya, ahí sí intenten, por favor, chicos. Inge, si es que ya llené, una vez más vuelvo a llenar o no. Solo una vez de cómo. Sí, eso sería todo, chicos. Muchas gracias y disculparán las molestias causadas. Mil disculpas, chicos. Hasta luego.